Esto es una de esas batallas en las que el mercado parece tranquilo, pero en realidad está cargando pólvora. Ayer vimos a Bitcoin moverse sin hacer ruido, como un general que guarda silencio antes de la batalla, mientras por debajo las ballenas dejaban de vender. Los derivados empezaban a tensarse y los grandes jugadores institucionales movían piezas en la sombra, por lo cual, Satoshi maníacos, hoy no venimos a hablar de ruido. Venimos a hablar de intención. Porque mientras muchos creen que no pasa nada, China está rediseñando el dinero, BlackRock está tokenizando el sistema desde dentro y los flujos on-chain nos están susurrando algo que muy pocos están escuchando. Así que, criptonautas, ajusten el casco. Este no es un vídeo más de precios. Es un mapa del campo de batalla. Un tablero donde cada movimiento de hoy define quién controla el próximo ciclo. Mientras tanto, guerreros del bloque, la pregunta no es si el mercado se va a mover, la verdadera pregunta es quién estará del lado correcto cuando lo haga. Vamos al análisis. Porque lo que está pasando ahora mismo, no se repite dos veces. 1. El gran giro del yuan digital. Empieza la era de intereses bancarios. Esto es importante porque China acaba de reescribir las reglas del dinero digital, antes de que termine el año. A partir del 1 de enero de 2026, China permitirá que los bancos comerciales paguen intereses sobre los saldos del yuan digital, NI, transformando esta CBDC de un simple, efectivo digital, a un depósito con rendimiento real. Por lo cual, Satoshi maníacos, imaginen un campo de batalla global donde el imperio del yuan digital empuja sus ejércitos de adopción bancarios mientras el resto de monedas centrales miran desde las murallas. Esta revolución va acompañada de millones de transacciones acumuladas, más de 3.480 M, y un valor total cercano a USD 2,30 billones de dólares, lo que muestra un cinturón económico forjado en fuego digital. El movimiento ya está hecho y no admite marcha atrás. Cuando una CBDC empieza a pagar intereses, el control deja de ser invisible y se vuelve estructural, y el mercado lo sabe. Caen millones de ETP cripto en plena calma navideña. Lo que parecía un respiro navideño se volvió una sangría inesperada. Los ETP de criptomonedas vieron salidas netas por 446 millones de dólares estadounidenses en la última semana, reflejando un sentimiento de fin de año todavía frágil entre inversores tradicionales. Así que, criptonautas, imaginen líneas de suministro, capital, que retroceden ante una tormenta fría, mientras XRP y Solana son los pocos que reclaman terreno, señalando rotación estratégica lejos del pánico total. Bitcoin y Ether sufrieron salidas mientras que XRP y Solana captaron flujos positivos, subrayando una batalla interna por la preferencia institucional. No fue pánico ni huida masiva. Fue capital inteligente saliendo en silencio para volver a entrar mejor posicionado, dejando el terreno listo para el siguiente tramo. El fondo tokenizado BlackRock BUIDL se consolida como puente financiero. Esto es significativo porque una mega firma financiera está haciendo lo que muchos creían imposible: tokenizar activos de escala global. BlackRock ha expandido su fondo tokenizado BUIDL en múltiples blockchains, Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism y Avalanche, y se posiciona como el mayor fondo tokenizado del mundo en su clase. Mientras tanto, guerreros del bloque, imaginen un ejército de activos tradicionales cruzando puentes digitales, conquistando tierras financieras que antes solo conocían los grandes bancos centralizados. El fondo combina liquidez, rendimiento y cumplimiento regulatorio, actuando casi como un puente de acero entre lo viejo y lo nuevo. Cuando el mayor gestor de activos del planeta tokeniza, no está experimentando. Está validando la infraestructura que sobrevivirá al próximo ciclo. El flujo descarta plan de reversión tras rechazo a descentralización. Esto podría sonar técnico, pero es un punto de inflexión en la filosofía del control versus libertad. Un documento de flujo del mercado ha descartado un plan de reversión de ciertos protocolos, motivado por un rechazo explícito a las concesiones de descentralización y seguridad. Por lo cual,
Protectores de la descentralización, imaginen que el mercado desafía a las fuerzas que buscan restringir las libertades digitales, como un consejo de ancianos que vota por preservar la fortaleza del castillo frente al avance de la burocracia. Este rechazo se enmarca en una industria que, a pesar de la calma navideña, sigue dibujando líneas de batalla entre control tradicional y tecnologías libres. La línea quedó trazada. Sacrificar descentralización ya no es una opción, y los protocolos que lo entienden hoy serán los que sigan en pie mañana. Futuros perpetuos on-chain impulsan actividad de derivados. Si pensabas que el mercado estaba dormido, la actividad en futuros perpetuos en cadena ha registrado un fuerte aumento, impulsando el volumen de derivados cripto y activando nuevos frentes en la estructura on-chain. Entonces, criptonianos de la criptoesfera, imaginen donde los futuros son peones avanzando y retrocediendo, buscando tensar líneas de precio y estrategia. Este auge contrasta con la calma aparente del mercado spot y señala que la batalla por la liquidez y dirección de precios está más viva que nunca. La calma del precio es solo la superficie. Debajo, los derivados ya están tensando el resorte que define la próxima expansión del mercado. Bitcoin y ETH, acumulación de ballenas y fin de ventas prolongadas. Imagina que el enemigo retrocede, y no vuelve. Los poseedores a largo plazo de Bitcoin finalmente frenan la venta, mientras que ballenas de Ethereum continúan acumulando, sugiriendo un cambio de guardia en el impulso del mercado. Además, guerreros del cripto, imaginen a centinelas veteranos levantando sus estandartes en la colina. BTC deja de ceder terreno, y ETH ve a gigantes del océano azul engrosar sus cofres. Aunque la calma del mercado pesa en los precios actuales. Con los holders de largo plazo firmes y las ballenas acumulando, la oferta se endurece, y eso siempre cambia la dirección del juego. Si juntas todas las piezas que hemos visto esta semana, el dibujo es claro. El mercado no está roto, está mutando. Bitcoin no corre, pero tampoco retrocede, y eso, Satoshi maníacos, es la señal clásica de absorción. Los débiles salen, los fuertes se colocan. Por lo cual, amantes de la descentralización, mientras China empuja un dinero digital con intereses y control, Bitcoin responde con silencio y escasez. Dos modelos chocando de frente, eficiencia programada contra soberanía pura. Y ninguno se mueve rápido, porque ambos saben que esta partida es larga. Mientras tanto, guerreros de la criptoesfera, BlackRock no entra por ideología, entra por necesidad. Tokeniza porque el sistema tradicional ya no puede ignorar la infraestructura cripto. No es adopción romántica, es invasión estratégica. Así que, cuando ves salidas en ETPs y calma en el precio, no mires el gráfico. Mira el flujo. El capital no huye, se reubica. Los derivados se activan, las ballenas acumulan y la regulación aprieta, porque el próximo ciclo no será salvaje. Será selectivo. Además, criptoguerreros de la criptoesfera, este no es el momento de la euforia, es el momento de la preparación. Porque cuando el mercado deje de susurrar, solo los que entendieron el mapa seguirán en pie. En este momento, estamos ante señales mixtas pero profundas. La arquitectura del dinero digital se está redefiniendo, CBDC con interés, los grandes actores institucionales tokenizan activos como nunca antes, y mientras tanto, el capital cripto fluye con criterio entre ETP, derivados y acumulación on-chain. Este ciclo no termina, evoluciona. Y ahora, Satoshi maníacos, con todo lo que hemos visto hoy sobre la mesa, queda claro algo: el mercado no avisa dos veces. Bitcoin sigue firme, el capital se reposiciona, la regulación aprieta y la infraestructura se refuerza, y en medio de todo eso, solo gana quien entiende el contexto completo. Por lo cual, gladiadores de la blockchain, apoyar al canal, sino para no perderte los movimientos que llegan antes de que el precio los grite. Así que, criptonautas, activad la campana, porque cuando el mercado se mueve de verdad, no lo hace con anuncios, lo hace con señales, y aquí las leemos en tiempo real. Y además, guerreros del bloque, suscríbete, deja tu like. No es un gesto vacío,
Le dice al algoritmo que aquí hay batalla, análisis y comunidad despierta. Comparte este vídeo con otro Satoshi maníaco, con alguien que aún cree que esto va solo de velas verdes y rojas, porque mientras muchos miran gráficos, nosotros leemos el tablero. Nos vemos en el próximo Movimiento XD.